Buenas tardes otra vez. Entonces vamos a arrancar ya con el webinar, con este webinar. Me presento, soy Alicia, responsable del área de ventas para Latinoamérica de la empresa Ingesco. En esta ocasión me acompaña el ingeniero Ramón Silva, que es quien va a dar la presentación, y el ingeniero Ramiro Valdez, en nombre de la empresa Electrored Bolivia, que es nuestro distribuidor en este país. La presentación va a durar unos 45 minutos y en los 10 últimos minutos vamos a tener pues, un tiempo para preguntas, y lo que sí agradecería es que si por favor nos pueden ir anotando las preguntas que vayan surgiendo a través del chat. Entonces vamos a dar inicio. ¿Cuál es el objetivo de este webinar? Es básicamente aprender a calcular el nivel de protección contra el rayo, y es conocer esta herramienta que Ingesco tiene a través de su página web, que es el software de Ingesco Calculus, con el fin de generar informes pues, profesionales y personalizados para cada proyecto. Entonces, Ingesco es una empresa especializada en sistemas de protección y prevención contra descargas eléctricas desde hace más de 40 años. Actualmente, nuestro propósito es dar soluciones globales, tanto en la parte de protección externa, con los pararrayos, los diferentes modelos de pararrayos que tenemos, protección interna con protectores contra sobretensiones, sistemas de puesta a tierra, sistemas de control, que son los contadores de rayos, y a través de los sistemas de prevención con nuestro detector de tormentas Previstorm. Ingesco está presente actualmente en más de 50 países y en concreto en Bolivia a través de Electrored Bolivia. Voy a dar paso ahora al ingeniero Ramiro Valdez para que nos pueda pues, introducir la empresa Electrored Bolivia. Muchas gracias. Ramiro, por favor. Muchas gracias, Alicia. Muy buenas tardes a todos. En principio, agradecer a cada uno de ustedes por su presencia. A nombre de Electrored Bolivia SRL, muchas gracias. Y quiero hacer llegar también un agradecimiento muy especial a nuestro socio estratégico Ingesco, con quienes hemos podido compartir desde hace varios años muchas experiencias, y realmente creemos que son de los aliados más importantes que tenemos la suerte de tener nosotros como Electrored Bolivia. Bueno, nosotros como Electrored Bolivia SRL estamos ya prontos a cumplir 25 años. Así que para nosotros es una gran satisfacción haber podido estar durante todos estos años trabajando en base a nuestra misión, nuestra visión, que promueve mucho los valores, y tratando de poder brindar un servicio de calidad con excelencia e innovación para todos nuestros clientes. Para nosotros, el trabajar al lado de Ingesco es bastante importante porque día a día vemos varias aplicaciones, vemos varios proyectos en los que se está tomando mayor conciencia con las descargas atmosféricas y los cuidados que debemos tener al respecto. Entonces, para no alargarme, simplemente voy a ceder la palabra a ingeniero Ramón Silva, que va a desarrollar la presentación, y simplemente reiterarles que cualquier consulta la vayamos realizando en el chat, en el sector de encuestas, para que puedan ser atendidas en el tiempo al finalizar la presentación. Entonces, muchas gracias, Ramón. Buenas tardes. Gracias, Ramiro. Buenas tardes a todos, o buenos días. Gracias, Alicia, también. Pues como comentábamos, en el día de hoy vamos a ver el software que tenemos online en la web de Ingesco y que nos va a ayudar a calcular y a determinar cuándo necesitamos instalar protección contra el rayo en un edificio o en una estructura. Como digo, es un software online, está basado en lo que es la normativa internacional, la 62.305, en su parte segunda, que es del año 2010. Y ahora primero vamos a hacer un poco una introducción de normativas y de cómo al final llegamos a ese software, y luego ya entraremos en el software e incluso podremos hacer un ejemplo y explicaremos un poco la herramienta. Si queremos acceder de manera directa a este software online, solo tenemos que poner calculus.ingesco.com y ahí ya ingresaríamos directo. Si no, también les mostraré cómo acceder desde nuestra página web. Entonces, como en la introducción, como antecedentes, pues comentar que la primera vez que aparece esta norma, la 62.305 en su primera edición, la parte segunda, fue en el año 2006, y en aquel año, además de sacar la norma en PDF o en papel, pues sacaron también un software llamado SIRAC. Era un software simplificado
que venía al comprar la normativa y que servía para hacer este cálculo del riesgo de un impacto directo más un impacto indirecto de rayos, y nos da un riesgo calculado, y ese riesgo calculado compararlo con lo que era el riesgo tolerable o aceptable y ver si era mayor o menor, con la cual cosa nos indicaba que había que montar o no protección contra el rayo, había que instalarla. Lamentablemente, en 2010, cuando salió la segunda edición de la serie, este software ya se discontinuó y ya no lo publicó más IEC, con la cual cosa, ya en aquella época, en 2010, Ingesco ya sacó un software online también para ayudar, facilitar a los clientes la función de realizar el informe y generar un reporte. Y ahora para, finales de 2022, 2023 está prevista ya la que será la publicación de la tercera edición. La pueden consultar aquí en la web store de IEC, en Historical. Y ahí, casi seguramente que será para el año 2023 ya cuando publicarán la tercera edición y actualizaremos el software en base a esa edición. Entonces, si nos vamos a entender cómo funciona lo que indica la normativa para calcular si necesitamos o no instalar protección, la normativa habla de fuentes de rayos, las sources que llaman en inglés, que le llaman S1, S2, S3 y S4. Son 4 fuentes que podemos tener de daños por rayo. Y esas fuentes son S1, que es rayo directo en la estructura, este que vemos aquí. S1, el rayo impacta en la estructura o impacta en el sistema de protección contra el rayo. S2, cuando impacta el rayo cerca de la estructura. Luego podemos tener un S3, que tenemos un rayo directo a la línea, y entonces en esa línea vamos a tener una sobretensión transitoria que viajará por la línea y viajará hacia donde están los abonados, con lo cual producirá sobretensiones transitorias. O S4, que sería un rayo cercano a la línea eléctrica o telefónica y que igualmente induciría tensión en esos cables de cobre y produciría sobretensiones más atenuadas, pero al final también producirían daños, ¿no? Dichos impactos de rayo pueden producir diferentes tipos de rayo y, como digo, por consiguiente, producirán pérdidas y riesgos. Entonces, esos riesgos de pérdidas, igualmente, según la normativa, tenemos que hay 4 tipos de riesgos y esos riesgos los tenemos que evaluar. Es lo que hace el software, evaluarlos. Y tenemos R1, R2, R3 y R4. El primer riesgo es pérdida de vidas humanas. Segundo riesgo es pérdida de servicios públicos, como puede ser agua, luz, gas, electricidad, telecomunicaciones, etc. Tercer riesgo es pérdida de patrimonio cultural, pues si somos un museo o un palacio donde tenemos patrimonio de valor incalculable. Y R4 será el riesgo que calcularemos de lo que son las pérdidas económicas. Entonces, una vez el software calcula esos 4 riesgos, los tenemos que comparar con el riesgo tolerable. Y al compararlos vamos a tener 2 situaciones posibles. Que los 4 riesgos sean inferiores a los tolerables como RT, con la cual cosa no será necesaria la protección, o bien, por el contrario, si alguno de esos riesgos, solo uno de ellos, R1, R2, R3 o R4, es mayor que su riesgo tolerable asociado, que igualmente nos indica la norma, en ese caso, ya lo ponemos en rojo, deberemos implantar lo que son las medidas de protección. ¿Okay? Otro de los parámetros muy importantes y que intervienen en esa evaluación de riesgos es lo que se llama los niveles ceráunicos o el índice isoceráunico de la zona. Aquí tenemos el mapa de Bolivia y si vemos, tenemos también el mapa. Es un mapa que publica la normativa IEC 62858, que es de densidad de rayos, es del año 2019, y es un índice de densidad total de cloud to ground más intracloud, de flashes ópticos grabados por kilómetro cuadrado y por año, ¿no? Cloud to ground es nube del suelo y intracloud dentro de la nube, ¿no? Pues todo eso lo filman de manera óptica. Y ahí pues publican un mapa mundial que aquí podemos ver incluso el zoom de pues, lo que sería la parte de Bolivia. Incluso tenemos también otro mapa donde quizás se ve mejor, porque estas líneas son lo que se llaman las líneas isoceráunicas, o en este caso será de días de tormenta. El valor es, este mapa está expresado en TD, que el TD son días de tormenta que por lo menos se escucha un trueno
Entonces, en esta zona de Bolivia, frontera con Brasil, pues hay valores de hasta 100 días de tormenta o luego 80, ¿no? Esta zona es muy elevada. La zona del oeste, pues es menos, ¿no? El orden de 30, 40 va aumentando y esta zona de aquí también del orden de 60. Haremos un ejemplo más adelante con el software. He pensado hacer, por ejemplo, el aeropuerto internacional del Alto, que seguramente todo el mundo lo conoce, y está por aquí, cerquita de La Paz, y tiene un valor, recordaremos este valor del orden de 40 días de tormenta año, y que expresado en índice isoceraúnico viene a ser 10 veces menos, serían como 4 rayos por año y por kilómetro cuadrado el valor que tendríamos aquí respecto a NG. ¿Okay? Entonces, para acceder a este software, pues bueno, tenemos que entrar en la página web. Si clicamos aquí en la web de Ingesco, ahora hemos puesto un botón de acceso directo que es incluso más fácil entrar al software porque está justo aquí a la entrada de la web. Ponemos aquí www.ingesco.com y podemos seleccionar el idioma que queramos. Y aquí tenemos un botón que pone Software Cálculos. ¿Ok? Pues le vamos a clicar a ese botón. Y aquí se nos abre ya como digo, repito, no hay que descargar nada, sino que solo tenemos que entrar aquí y de manera online empezar a trabajar con el software. Entonces, nos explica un poco aquí que tenemos que introducir datos, podremos crear incluso con Google Maps, podremos crear un plano y finalmente cuando hayamos ya puesto todos los datos, creado el plano, podremos generar un informe como vemos aquí, ¿no? Aquí está un poco explicado de manera sencillita, podemos dibujar el edificio, poner las coberturas y elegir aquí los pararrayos que queramos. Incluso nos explica un poco de que van a tener la persona que se registre con su nombre de usuario y su password, pues en nuestro servidor va a tener como una nube donde va a poder guardar los proyectos y luego desde cualquier lugar con su nombre de usuario y su password, pues va a poder acceder, ¿no? Entonces es tan sencillo como registrarse, clicamos aquí y le damos al botón registrarse. Vamos a cerrar sesión. Entonces, yo como ya estoy registrado, pues clicaré aquí en iniciar sesión, elegirá. Si no estuviéramos registrados, pues hemos de crear aquí donde pone crear nueva cuenta, lo típico, ¿no? Nombre de usuario, la dirección de correo electrónico, confirmarlo, una contraseña y nuestro nombre, teléfono, tal, y ya nos registraríamos. Ya digo, yo tengo una cuenta aquí para hacer ejemplos, que es un Gmail, pues nos vamos a registrar con esa cuenta. Aquí nos hace una pregunta sencillita, 3+1, para poder verificar que somos una persona. Entramos y ya, como digo, pues yo tengo aquí en la nube de Ingesco, pues algunos guardados en el servidor, algunos proyectos que hemos ido haciendo. Y si queremos hacer un nuevo proyecto, pues tenemos que clicar en este botón naranja que pone aquí, nuevo proyecto. Recordar que aquí tenemos disponible en inglés, francés, portugués y español el software. Es decir, que aunque hagamos el reporte en español, luego a la hora de descargarlo podemos elegir cualquiera de esos idiomas y de manera automática nos lo descargará en el idioma que seleccionemos. Pues le clicamos aquí al botón naranja, nuevo proyecto, y nos hace la pregunta si queremos hacer el nuevo proyecto acorde a la norma internacional o esto sería solo para España, el CTE, que es el código técnico de la edificación que tenemos en España. O sea que clicaremos en el primer botón, en el que está acorde a la norma internacional. Y aquí nos hace unas preguntas, más que nada no es por tema software, sino para ordenar los reportes y que queden guardados en nuestro servidor. ¿Ok? Pues entonces ponemos aquí como título, por ejemplo, terminal, aeropuerto, el Alto, seleccionamos un valor. Aquí hay diferentes campos para seleccionar. En principio son solo para guardar, como digo, en el servidor. Ahora bien, si seleccionamos este que pone fotovoltaico, entonces sí que nos haría un reporte especial para plantas fotovoltaicas. Estas plantas que ahora cada vez están
más en auge, esas grandes plantas de megavatios que se montan en el suelo, pues si clicáramos fotovoltaico, nos haría un reporte de fotovoltaico. En principio lo voy a ordenar como pues, ámbito servicios, porque es un aeropuerto. País, pues vamos a poner Bolivia. La ciudad es El Alto. Y aquí en empresa, pues podríamos poner, me lo invento, ¿no? La referencia o el código que tengamos, 001, y código de obra, pues también me lo invento, 0002, por ejemplo. Consultor, pues si tenemos el nombre del consultant, y si no, pues yo mismo, RS, pongo mis iniciales, y realizado, pues en este caso, por Ingesco. ¿Ok? Entonces, le daríamos aquí cerrar y continuar, y ahora sí, ya entramos en el entorno de preguntas que son exclusivas de lo que es el software, ¿no? De lo que es la normativa. Son preguntas que nos hace la normativa y que tenemos que responderlas todas. Vemos que hay como 7 etapas, pues tenemos que ir la primera, segunda, ir poco a poco respondiéndolas todas. Aquí abajo hay un botón que pone guardar proyecto y continuar. Ese botón no lo tocaremos hasta el final. Al final sí que le daremos a guardar, pero primero ahora vamos a tener que responder todas las preguntas. Pues bien, nos pone localización. Pues aeropuerto, el Alto. Ya nos sale aquí, incluso ya nos lo selecciona en Google Maps, le podemos dar a vista en satélite, hacer zoom para verificar que sea ese el aeropuerto que queremos proteger, ¿ok? La terminal, por ejemplo. Y ya, la etapa 1, por así decirlo, ya la tenemos contestada. Iríamos a la etapa 2, donde nos pregunta aquí dimensiones de la estructura. Tenemos que rellenar todos los campos que aparecen, ¿no? Y cuando tengamos alguna duda, por ejemplo, longitud de la estructura, pues es tan sencillo como poner el cursor del mouse encima y a la derecha nos aparece una ayuda donde nos indica, pues, longitud de la estructura L, indique la longitud aproximada de la estructura o de la zona a proteger, ¿no? Pues pondremos la longitud aproximada del edificio, en este caso va a ser la terminal del Aeropuerto Internacional del Alto, pondremos ahí la longitud. Pues descripción, pues le vamos a decir que es el edificio de la terminal. Edificio, terminal, aeropuerto. La longitud, yo lo he mirado antes con Google Maps, lo he acotado y me daba que eran de largo el edificio 65 metros, de ancho tenía unos 15 metros, no es tampoco una terminal muy grande. La altura, pues podemos poner unos 10 metros y me ha parecido ver que en la parte de arriba del edificio había como una cúpula que nos obligará a poner el pararrayos ahí en la parte más alta o si no ponerlo cerquita y más elevado, siempre sobrepasando esa estructura. Lo digo porque aquí nos pregunta si hay estructuras que sobresalen del techo. Pues en principio sí, porque ahí había una cúpula y nos dice altura desde el techo del saliente. Pues bueno, tendría 2 o 3 metros, vamos a ponerle pues por ejemplo 3 metros a esa cúpula. ¿Okay? Entonces, miramos ahora y ya tenemos todo completado, esta etapa 2, con lo cual pues ya podemos pasar a la etapa tercera. Como aquí ya está todo contestado, pues clicamos en la etapa tercera. Y aquí ya nos van apareciendo unos tics, que quiere decir que todas las preguntas que habían en ese apartado pues ya han quedado contestadas. Entonces, aquí nos pregunta, características de la estructura. Pues, ¿cuál es el riesgo de fuego o explosión? Y nos da varios valores, incluso para zonas ATEX, zonas explosivas como la 0, la 1 o la zona 2, ¿no? Eso sería para zonas clasificadas, seleccionaríamos ahí. Si no, pues aquí nos pregunta, ¿cuál es el riesgo de fuego o explosión? Pues podemos decir bajo o medio, no creo yo que tenga tampoco mucho riesgo, podemos poner incluso bajo. ¿Cómo es el edificio? Pues supongo que la terminal, el aeropuerto debe ser un edificio robusto de cemento armado, de hormigón armado, que llamamos en España. Pues, pero también podría ser un edificio todo metálico o un edificio hecho de albañilería o de madera. Pues aquí tenemos las diferentes opciones. En principio, le voy a dar a hormigón armado. Aquí a la derecha nos aparecen los coeficientes que estamos eligiendo, ¿no? Cuando seleccionamos uno u otro del desplegable.
Y ubicación de la persona, le vamos a decir que vamos a querer proteger las personas que están dentro de la terminal, pero también las personas o trabajadores o cualquier personal que pueda haber en el exterior, ¿no? Público o personal de pista, y que puedan hacer el fueling de los aviones o hacer el parking de los aviones, ¿no? Cuando aterriza el avión, pues le vamos a decir que queremos proteger tanto las personas que están dentro como las personas que están fuera. Y nos pregunta también riesgo medioambiental, por si fuéramos una petroquímica o algún tipo de estas industrias. En principio dejamos que no. Ya está respondido ya está todo el apartado 3. Vamos al 4. Y aquí el 4 es influencias ambientales. Nos pregunta sobre la ubicación de la estructura. ¿Cómo es esa estructura? Si está encima de una colina, es una estructura aislada, rodeado de objetos, por ejemplo, dentro de una ciudad, donde tengamos ahí edificios de mayor altura, pues en principio, como es el aeropuerto, le vamos a decir que la terminal es una estructura aislada, porque no hay otros edificios cerquita a 3 veces la altura de la terminal, con lo cual es aislado. En cuanto a factor medioambiental, aquí nos pregunta también si es urbano con edificios de más de 20 metros de altura, si es dentro de la ciudad o suburbano o está en una zona que sea muy rural. Pues bueno, le vamos a decir que es suburbano, que está a las afueras, está bastante cerquita del alto, pero bueno, le diremos que es suburbano, por ejemplo. Y ahora nos pregunta el TD. Si recordamos, el TD era aquel valor que veíamos en el mapa de días de tormenta de Bolivia y que como valor tenía 40. Como aquel es un mapa muy preciso, más preciso, pues le pondremos, ya sabemos el valor, le pondremos 40. Si estamos analizando un país donde no dispongamos de un mapa, como en el caso de Bolivia, que tenemos un mapa con la información, pues lo que tenemos puesto en Ingesco, aquí seleccionaríamos, por ejemplo, América del Sur y le daríamos ver mapa. Lo que tenemos hecho es un pequeño mapa estimativo con valores no tan preciso a nivel mundial, no tan preciso como ese que hemos mostrado, pero que ahora, pues en este caso coincide, también tendríamos un valor de 40 y lo podríamos utilizar. Ya digo, ponemos el valor de 40, que es el más preciso del mapa que hemos visto. Aquí abajo le podemos decir cerrar el mapa. Y aquí ya podemos ver que en los riesgos que nos está calculando ya hay algunos que empiezan a salir en color rojo, que quiere decir que ese riesgo R4 es inferior al que el software da como tolerable. Aquí el tolerable es 0,001, es decir, ese software tolerable es más pequeño que el riesgo que estamos calculando, que es mayor, con lo cual me va a salir que vamos a tener que poner protección contra el rayo para esta terminal del aeropuerto. Ok, el apartado 4 ya está todo completo. Vamos al 5. Nos pregunta cómo son las características de las líneas que ingresan al edificio. Pues podemos decir que tenemos un par de líneas, una línea, me lo voy a inventar, una línea de baja tensión y otra línea de telecomunicaciones, por ejemplo, para hacerlo sencillito. Y como es un aeropuerto, le vamos a decir que esas líneas que entran van a ser enterradas, con lo cual el riesgo de sobretensión, salir el cable enterrado, pues lo estamos disminuyendo, es menor. Y aquí nos preguntan sobre el cableado interno, si lleva pantalla metálica, con lo cual esa pantalla apantalla los cables de las inducciones que produce la circulación de corriente del rayo, ¿no? Cuando tenemos un rayo, se caracteriza por corriente, por kiloamperios, pueden ser rayos de 100 o hasta 200 kiloamperios, y esa corriente lo que produce es un campo electromagnético. Y esa inducción, pues en lo que son cables de cobre, le gusta y se induce y nos hace aparecer, produce sobretensiones. ¿Okay? Pues le vamos a decir que no está apantallado. Como no está apantallado, pues la pantalla no está conectada a tierra. Y le vamos a decir también que lo que queremos proteger son equipos electrónicos. Tampoco súper sensibles, sino solo electrónicos. ¿Okay? Ya tenemos ese apartado número 5 todo completo. Vamos ahora al apartado 6. En el apartado 6 tenemos como 4 subapartados, que son los tipos de pérdidas. Y tenemos que ir uno por uno rellenando esos 4 apartados. No podemos completar el primero y ya cambiar, sino que después del 1, el 2, 3 y finalmente el 4. Vamos al 1. Las pérdidas de tipo 1 son las pérdidas relacionadas con la pérdida de vidas humanas.
Y aquí tenemos pues 3 desplegables. Nos pregunta otros si fuéramos una estructura rara o nos pregunta industrial, comercial, propiedades públicas, hospital, hotel, escuela, edificios civiles. Pues en el caso de la terminal le vamos a poner este de aquí, porque incluso en ocasiones en las terminales hay hoteles, pues vamos a seleccionar este de aquí, o como si fuera un edificio civil. En cuanto a fallo en los sistemas internos, igualmente, tenemos un desplegable que nos pregunta 3 opciones. Otras partes de un hospital o edificios con riesgo de explosión. Pues le dejaremos otros, porque no es ni un hospital ni tenemos riesgo de explosión. En cuanto al nivel de pánico, nos pregunta bajo, medio, sin riesgo especial. Bueno, pues le dejaremos un nivel de pánico medio, que está en personas entre 100 y 1000 personas, pues vamos a dejar ese nivel de pánico medio. Y ahora, pudiera equivocarme e irme al 7, pero no. Tengo que irme a las pérdidas de tipo 2. Entonces, las pérdidas de tipo 2 eran aquellas que decíamos que están relacionadas con un servicio público y que son suministro de gas, de agua, de electricidad, de televisión o telecomunicaciones. Así que, como no somos ni uno ni otro, dejaremos ninguno. Y aquí igual, suministramos gas, electricidad, agua, televisión o telecomunicaciones, no, pues igualmente dejaremos ninguno. Y nos iríamos a las pérdidas de tipo 3, que eran las de los museos o de edificios de alto valor cultural, como es un edificio de una terminal, pues también le dejaremos ninguno. No somos ni un museo ni una galería de arte, pues ninguno. Y finalmente las pérdidas de tipo 4, que son las económicas. Aquí nos pregunta si fuéramos una granja o tuviéramos animales, le dejaremos que no, ninguno. Y luego los daños físicos, pues también tenemos la opción de hotel, escuela, oficina, iglesia, pues como puede ser que haya un hotel dentro de la terminal, dejaremos hotel. Y finalmente, el último ya de todos es fallo en los sistemas internos y también tenemos aquí hospital, industria, oficina, hotel, comercios, pues dejaremos este de aquí. Y ahora ya tenemos todas las preguntas que nos hace el software contestadas. Iremos al último apartado, que son las medidas de protección. Y aquí lo más sencillo es clicar aquí donde pone sin protección, es decir, quitar las medidas que aparecían puestas por defecto, con la cual cosa vemos ahora que nos indica que se han eliminado las medidas de protección y ahora tenemos 2 riesgos, R1 y R4, que su número es mayor y por eso está en color rojo, que el tolerable de 1 por 10 a la menos 5, que es RT1, o el tolerable en riesgo 4, que el software evalúa de manera aproximada, como 0,01 también va a ser inferior a este de aquí, R4, que es mayor, con lo cual cosa está en color rojo, y tenemos que ponerles medidas de protección para que este numerito y este otro que están en rojo, cambiarlos a verde. Los R2 y R3 están en verde y están en 0 porque son los que, si recuerdan, eran los que correspondían a pérdidas de servicios públicos o a museo, y le hemos dicho que no éramos ni uno ni otro, con lo cual están en 0. Y por estar en 0, pues son más pequeños que el riesgo tolerable. Entonces, lo más sencillo es clicar en el botón que pone calcular la solución óptima, que eso lo hace el software de manera automática. Nos pone aquí el nivel de protección para el pararrayos, el nivel de protección para los equipos, los SPD, que son los Source Protection Devices, o los DPS, dispositivos de protección contra las sobretensiones, serán de nivel 2. Sistema de protección contra el fuego, manual, por ejemplo. Si tuviéramos automático, pues aquí lo cambiaríamos y pondríamos automático. Y también nos recomienda la normativa, o el software en este caso, que utilicemos estas medidas complementarias que nos indica la normativa de avisos de tormenta. Con lo cual, en un aeropuerto es ideal este sistema porque con él avisaremos a las personas que están en pista y que pueden estar trabajando, pues de que busquen refugio, ¿no? Con un sistema de avisos que unos 15 a 20 minutos de anticipación nos dice que la probabilidad de rayos va a ser muy alta, pues tenemos tiempo suficiente pues, para decirle a esas personas que busquen un refugio o un edificio que esté protegido con pararrayos. ¿Okay? Entonces, como ya lo tenemos todo hecho, ahora sí, ya hemos contestado los 7 apartados y le clicaremos aquí. Guardar proyecto
y continuar. ¿Ok? Bien, ahora podemos clicar en este botón azul que pone descargar el informe o, si sabemos dónde está el edificio, tenemos la geolocalización, le clicaremos al verde que pone insertar un mapa. Le clicamos aquí a insertar mapa. Entonces nos aparece la geolocalización que le hemos dado que le hemos indicado al principio del reporte. Clicaremos en vista satélite, le haremos un poquito de zoom para verlo mejor. Tenemos aquí, creo que es este de aquí, el edificio de la terminal. Incluso aquí tenemos una pequeña herramienta que clicamos con el mouse y nos va a permitir hacer un dibujo sencillito, pero bueno, nos va a servir para poder colocar la protección y que se vea sombreada, que se vea un poco mejor. Aquí al hacer este dibujito, incluso si no estuviera el edificio, pues también si tenemos dónde se va a construir, lo podemos dibujar. Y aquí pues ya tenemos esta zona en verde, que es la zona que queremos proteger. Si nos hemos equivocado, pues tan sencillo como venir aquí donde pone eliminar estructura, ya aparece sombreada en color rojo y si le clicamos la elimina. ¿Okay? Entonces, ahora aquí pues podemos hacer un poquito menos de zoom, con la mano centrar el edificio y elegir pararrayos. Por ejemplo, voy a probar el más grande de todos. Pues es demasiado grande, queda demasiado todo protegido. Si queremos, pues está bien, incluso lo podemos coger de aquí el centro, ponerlo encima de esa cúpula para que quede protegido. Si nos gusta proteger mucha más zona, incluso proteger las zonas de donde los aviones o las zonas del parking, pues ya estaría bien. Pero si no, si queremos hacer algo más aproximado, es tan sencillo como venir aquí, eliminar ese pararrayos y elegir, por ejemplo, uno que sea más pequeño. Yo creo que el 3.3, que tiene 45 metros de radio, por las dimensiones que tiene el edificio de 65 metros, pues ya estaría bien. Lo ponemos aquí en el punto más alto, centrado. Si es factible colocarlo ahí, pues ya estaría. Solo tendríamos que instalarle un par de conductores de bajada por fachadas diferentes para llevar esa energía a dos sistemas de puesta a tierra de menos de 10 ohmios, en delta, en triángulo, por ejemplo, y ya estaría. Y ahí ya tendríamos la protección. Podemos hacer un poquito más de zoom si queremos, centrarlo. Y ahora ya lo tenemos todo ok, entonces le daremos a este botón naranja que pone generar mapa. Le clicamos aquí y ahora ya nos está guardando el reporte. En teoría vemos aquí que da vueltas en el Google Chrome, está dando vueltas aquí. Y ahora ya nos aparece la opción de descargar informe. Como ya hemos insertado el mapa, tenemos aquí descargar informe. Lo que decía, tenemos la opción de venir aquí y seleccionar, por ejemplo, EN, que es en inglés. Y entonces nos aparece Download Report, nos aparece en inglés. Si le clico, me descargará el reporte todo en inglés, todo traducido de manera automática en inglés. Como lo queremos en español, pues donde ponga descargar informe en español, le clicamos y vemos aquí que está empezando a dar vueltas. Y en principio nos tendría que descargar el reporte. Supongo que al estar conectados en vídeo y somos bastantes personas, pues se tarda un poquito más de tiempo. Le vamos a decir aquí mostrar en carpeta. Y ya lo tenemos aquí. El reporte pesa casi 7 megas. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Es Terminal Aeropuerto del Alto, evaluación del riesgo según la norma internacional 62305, parte 2, que tiene como equivalencias los anexos A de la norma francesa o la norma española, también para redes con dispositivo de cebado. Y aquí, pues bueno, podemos ir viendo, es en Bolivia, con la fecha, el índice. Tenemos tenemos como 4 apartados, una memoria descriptiva, la evaluación del riesgo con todos los parámetros del cálculo y luego una pequeña explicación del diseño de la instalación, incluso una descripción de los materiales más importantes para esta instalación que en el día de hoy le estamos diciendo de desarrollar, ¿no?
Pues como digo, tenemos la memoria descriptiva con los datos del emplazamiento, donde está ahí el aeropuerto, la latitud, la longitud. Hay todo un listado de normativas, tanto internacionales como de otros países como Estados Unidos, Francia, Portugal, o como normas españolas. Todo hay un listado ahí de normas. Aquí podemos ver también, en lo que es el listado de normas internacionales, hay las que son de protección contra el rayo, las que son para fabricantes de materiales que intervienen en la instalación, es la serie de la 62.561, que tiene 8 partes. Pues no sé, por comentar alguna, la parte 6, que es para los contadores de rayos, o la parte 1, que es para los componentes de conexión, ¿no? Pues ya todas esas normas, los fabricantes nos encargamos de que los materiales que tenemos en catálogo pues cumplan con esas normas. Luego, para sobretensiones, tenemos de la serie 61.643, tanto la parte 11 como la 12 para baja tensión, la 21-22 para telecomunicaciones, 31-32 para lo que son fotovoltaicas. Es decir, hay muchísimas y aquí están hay un bastante gran grupo de ellas recogido. Tenemos entonces en la introducción la explicación, aquello que decíamos, las fuentes de impactos de rayo, S1 directo en la estructura, cerca de la estructura, en la línea o cerca de la línea, la explicación de cómo esas fuertes producen daños, esos daños producen losses, producen pérdidas, y esas pérdidas nos sirven para calcular los riesgos. En este caso lo calcula el software, porque si lo tuviéramos que hacer a mano, nos puede llevar un día entero a hacer el cálculo. Incluso nos explica protección preventiva, que es ese detector de rayos que decíamos que tenemos, detección de tormentas, detección de la probabilidad, de la aparición de rayos. Y aquí ya tenemos lo que es el cálculo, todos los parámetros que le hemos puesto. Le hemos puesto las dimensiones, 65 metros por 15 metros por 10 de altura, con un saliente de 3 metros, cómo era el edificio de hormigón armado, que había gente dentro, fuera, no, pues ahí está todo lo que le hemos dicho. Nos lo ha recogido aquí en los parámetros. Incluso tenemos aquel mapa mundial que mostrábamos con los valores de 40 días de tormenta aquí para la zona de La Paz o el Alto. El cálculo de las áreas de captura que nos ha hecho el software de manera automática y todas las pérdidas que están aquí evaluadas, las tipo 1, tipo 2, tipo 3, y nos muestra una tabla resumen donde tenemos el riesgo tolerable y los riesgos calculados, que una vez le hemos implementado las medidas de protección, ahora sí, esos riesgos son menores que los tolerables, con lo cual quiere decir que está bien protegido el edificio. Y aquí tenemos un resumen de esas medidas de protección. Es decir, para rayos, o lo que es lo mismo, nivel de protección externa en nivel 1 de protección, en máximo factor de seguridad. Sistema de protección interno, es decir, protección contra las sobretensiones, en lo que se llama LPL, Lining Protection Level, igual, nivel de protección 2, que son los que tienen que aguantar 100 kiloamperios. Las de tipo 1 cuando las instalamos en un sistema de 3 conductores más neutro. Y luego, sistema de protección contra incendios manual y sistemas adicionales, pues le hemos dicho que nos gustaba tener un sistema de aviso de tormentas para proteger a las personas de pista. Y eso es la conclusión que nos ha hecho el reporte, a la que hemos llegado en el reporte. Y aquí, finalmente, en lo que es hay un poquito la explicación del diseño externo de la instalación, donde nos dice pues, que el sistema de captación estará compuesto por terminales Ingesco PDC, los tendremos que ubicar 2 metros por encima del punto más elevado. Ahí está un poco la explicación de todo ello, ¿no? Los conductores de bajada también nos lo explica un poco. Las secciones mínimas suelen ser de 50 milímetros cuadrados de sección. Podemos utilizar cable de cobre desnudo o pletina. Eso es lo más habitual, pero vaya, hay una norma internacional que es la 62.561 en su parte segunda, que nos da unas tablitas de materiales, secciones y dimensiones recomendadas. Lo mismo para el sistema de puesta a tierra. Hay del tipo A, que pueden ser A1 o A2, en pata de ganso o en triángulo, el tipo A2, o bien las de tipo B, que es un anillo alrededor del edificio. Todo ello funciona muy bien para descargar corrientes de rayo, que son corrientes de alta frecuencia, de frecuencias de 1 o 2 megahercios, ¿no? Esas corrientes se disipan muy bien en este tipo de electrodos que recomienda la normativa. Y finalmente, bueno, también recomendamos la protección contra las sobretensiones de manera escalonada. La protección preventiva, como decíamos, que nos dará un radio de 20 kilómetros, monitorearemos
probabilidad de tormenta en un radio de 20 kilómetros. Y como digo, finalmente el plano con la cobertura, ¿no?, que veíamos, el edificio, y con un pararrayos de 45 metros de radio en nivel 1, pues que quedaba todo cubierto y no era necesario pues gastarse más dinero. Y aquí tenemos una pequeña descripción de los materiales. Tenemos un pequeño dibujo, un pequeño esquema de un pararrayos del tipo PDC con 2 conductores de bajada, todo ello numerado con números del 1 que van hasta el 18, y luego aquí a continuación pues lo mismo, ¿no? Tenemos esos numeritos, el 1, el 2, el 3, y aquí las cantidades que necesitamos de estos materiales para conformar la instalación. Incluso vemos aquí hay unos links que, por ejemplo, vías de chispas. Si no sé lo que es la vía de chispas, pues tan sencillo como clicar en el link y nos llevará a la web de Ingesco, donde podremos descargar la ficha técnica y todo ello. El cable, las abrazaderas. Esto está puesto de manera estimativa en metros lineales porque no sabemos dónde queremos ubicar las tomas de tierra y, por tanto, cuánto cable vamos a gastar. Y contadores de rayos, tubo de protección, señalización y todo el material para las puestas a tierra. Les comento también, aprovecho para comentar que igualmente, aunque estemos aquí explicando cómo funciona este software, siéntanse libres a través de Ramiro o cualquiera de los compañeros de Electrored de hacerles llegar los planos de la planta. Si alguien pues no se ve todavía, no se ve con experiencia para hacer el reporte, o incluso prefiere que le hagamos los planos en AutoCAD, pues siéntanse libres de enviar los planos a los compañeros de Electrored y ellos nos los harán llegar y nosotros les daremos el soporte. Pues eso sería un reporte hecho para lo que es el sistema de pararrayos del tipo PDC. Ahora bien, si quisiéramos hacer un sistema del tipo pasivo, pues sería tan sencillo como editar este proyecto. Entonces aquí le daríamos cerrar y continuar. Ahora, como ya tenemos todo contestado, nos iríamos directamente al apartado 7 y aquí, en lugar de pararrayos PDC, seleccionaríamos pararrayos Franklin y le daríamos guardar proyecto y continuar. Y ahora, si le damos descargar el reporte, descargar el informe, nos lo va a descargar en el sistema pasivo, es decir, en el sistema de jaula de Faraday, de cable de guarda, de pararrayos Franklin. Vemos aquí que está pensando porque está elaborando el informe y nos lo va a descargar pues, en ese sistema pasivo. Igualmente, podemos seleccionar aquí el idioma, aquí arriba, español, francés, portugués, inglés, el idioma que queramos, y ese reporte pues, se va a descargar en el idioma traducido automáticamente a ese idioma. Bueno, estamos aquí, está pensando. Supongo, como tenemos abierto PowerPoint, vídeo y todo eso, se está tardando un poquito. Le damos aquí a mostrar en carpeta. También pesa como unos 6-7 megas. Y aquí lo tenemos. Y aquí. Es lo mismo. La única cosa que ahora solo está basado en la serie de la norma 62305, es decir, en sistema pasivo. Con lo cual ahora veremos por aquí pues que las explicaciones están enfocadas a lo que es el ángulo de protección, a lo que es la esfera rodante. Bueno, esfera rodante también, los PDCs también están basados en esfera rodante, pero al tema de la malla, ¿no? Aquí vemos en nivel 1, pues tendríamos que hacer retículas de cable de 5 metros por 5 metros y luego bajantes, cada 10 metros tendríamos que hacer un conductor de bajada. Pues ahí tenemos toda la explicación. Igualmente, si nos vamos ya directamente al final, a ver ahora cómo es la descripción de los materiales, pues vemos que lo mismo, nos dibuja. Tenemos un esquemita de un edificio con un sistema de protección, pero ahora basado en puntas Franklin, ¿no? Todos serán retículas de cable y muchas puntas Franklin con muchos conductores de bajada, pero así es como lo requiere la normativa de sistemas pasivos. Y finalmente, igual, toda la descripción de los materiales que se necesitan, los más importantes, para realizar la instalación de un sistema pasivo, ¿no? Ahí lo tenemos, con contador para mallas, ahí tenemos todo eso. ¿Ok? Entonces, ya estamos llegando a la parte final. Si, como decía, si alguien quiere contactar con nuestros compañeros
tanto de La Paz, de Cochabamba como de Santa Cruz, pues aquí están los nombres: el ingeniero Ramiro Valdez, ingeniero Ariel Terrazas, el ingeniero Michael Alanes. Ahí están sus correos electrónicos, pues pueden contactar con ellos directamente, hacerle llegar los planos en CAD, en PDF, geolocalización. Con todo eso nosotros podremos hacer un reporte y a través de nuestros compañeros en Bolivia hacérselo llegar. O si no, con Alicia o con Ramón, que soy yo mismo, en el correo de exportación, export@ingesco, pues ahí también podemos hacérselo llegar. Y bueno, por mi parte ahora, si cedo la palabra a Alicia y Ramiro, no sé si hay preguntas. Gracias, Ramón, por la presentación. Tenemos unas preguntas. José Coca nos pregunta cuántos conductores deben bajar y cómo se calcula el conductor de bajada y si debe existir malla de tierra. Ok. En cuanto a los conductores de bajada, en el sistema PDC ha de haber un mínimo de 2 conductores de bajada si la instalación es aislada. La normativa recomienda llevarlos, me parece que la tengo incluso por aquí abierta. Esta sería la normativa. La última versión es una pequeña modificación en el título de 2019, pero si no es de 2011. Y aquí tenemos un pequeño dibujito en la norma de un edificio en el cual vemos que hay un pararrayos, que es el 1, y 2 conductores de bajada, a ser posible, por fachadas diferentes. De esa manera dividiremos la corriente 50% en un sentido y 50% en el otro, y el campo electromagnético también lo minimizaremos. Y luego, a nivel de puestas a tierra, pues todo quedará aquí, tomas de tierra de menos de 10 ohmios y luego equipotencializadas. Y a nivel de los materiales, con el último cambio en la normativa, ya esa publicación no se hace en la propia normativa, sino que nos dirige a una norma internacional que es la 62.561, en su parte segunda de 2018, y ahí tenemos la tabla 1, donde nos indican los materiales, la cross-section area, la sección y las dimensiones recomendadas. Si cualquiera tiene necesidad de ello, pues nos hace un correíto y ahí se lo explicamos. Perfecto, gracias, Ramón. Tenemos otra pregunta de, por favor, diferencia de un PDC y PDCe y en qué casos o aplicaciones se puede aplicar. Ok. En Ingesco tenemos 2 modelos de pararrayos. El PDCe, que es electrónico, que es este pararrayos que tenemos aquí en catálogo, y que tiene 4 modelos, no sé si se aprecia bien, que tiene 4 modelos que van desde los 30, en el de mejor factor de seguridad, dijéramos, el del nivel 1, va desde los 35 metros hasta los 113 metros de radio de protección. Este pararrayos es electrónico, cumple con la normativa, la única cosa que todos los parámetros están acorde, pues, a los parámetros de normativa. Incluso, bueno, últimamente se le ha hecho el ensayo también a 200 kiloamperios. La única cosa es que cada vez que le cae un rayo y que el contador no lo marca, pues tendríamos que realizarle un test con este tester que tenemos aquí en catálogo para verificar que el circuito electrónico del interior pues esté bien. Mientras que si hacemos scroll hacia arriba, aquí podemos ver que hay otro modelo, que es el pararrayos PDC, que funciona por la geometría y que en ocasiones le llamamos mecánico, y que este pararrayos es más robusto si cabe, porque es capaz de aguantar 200 kiloamperios y porque tiene continuidad eléctrica. La continuidad eléctrica es total, no está interrumpida como en el otro modelo por el circuito electrónico, sino que tiene continuidad eléctrica en su totalidad. Gracias, Ramón. Vamos a ver, dice, ¿se puede considerar, Paulo Arteaga, pregunta, ¿se puede considerar una malla de tierra independiente para el pararrayos? Pues la normativa recomienda que quede todo equipotencializado. A no ser que la vayamos a situar esa malla de tierra, pues no sé, me lo invento, a 50 metros de distancia, entonces sí que podríamos decir que está independiente, pero es algo totalmente erróneo. La normativa no nos recomienda que la situemos tan lejos. Con lo cual, si vemos aquí, vemos que la norma nos dice que tenemos que hacer el 5, es una toma de tierra del conductor de bajada del pararrayos de menos de 10 ohmios, y luego tenemos el 12, que es
una o más uniones equipotenciales entre tomas de tierra. Y vemos que lo que está haciendo es una unión equipotencial entre la tierra del pararrayos, la tierra de baja tensión, y el 14 aquí vemos que es la conexión incluso al acero de refuerzo del edificio. Es decir, todo equipotencializado, todo unido, tal y como si lo podemos ver aquí en el catálogo, en la última página del catálogo. Eso es algo que se recomienda mucho en lo que son industrias inflamables y químicas, y que de hecho ellos lo llevan a cabo a rajatabla, eso lo llevan a rajatabla en este tipo de industrias, y que si alguien está interesado, pues lo puede ver también aquí en la última página del catálogo. Aquí pueden ver una red de tierras, cómo se hace y cómo todo queda equipotencializado. Todo unido, un tierra de muy baja resistencia y todo funciona mejor. Perfecto, Ramón, gracias. Hay unas preguntas de Marlene y Mónica, más o menos en la misma línea, que es ¿cuándo utilizar método pasivo o método activo, ¿verdad? Con pararrayos PDCs. Ya. Eso ya primordialmente es por precio, porque uno es mucho más caro que el otro. El PDC es mucho más económico que no el sistema pasivo, debido, como vemos aquí, ¿no? Pues al gran número de retículas de cable que tenemos que hacer, de conductores de bajada, dependiendo del nivel. Es un buen sistema de protección, lo que es la jaula de Faraday, pero en ocasiones podemos multiplicar por 6 o por 7 el precio de uno o de otro. Y en otras ocasiones, pues por estética, muchas veces el cliente pues prefiere instalar el sistema PDC porque solo tiene que instalar 2 conductores de bajada, y entonces pues es más sencillo, lleva menos tiempo también de realizar la instalación. Entonces van por ahí los tiros, ¿no? Un poco por estética y otro tiempo y otro por coste económico. Comento también, como vemos aquí en la imagen, que los podemos combinar. Podemos poner un PDC y si queremos redundar la protección, pues la podemos redundar con una jaula de Faraday. O sea, por redundar la protección nunca va a estar de más. Se pueden combinar los dos sistemas si queremos hacer una superprotección del edificio. Gracias, Ramón. Mira, Luis Paz nos pregunta, ¿el cable de bajante tiene que estar soportado por aisladores cerámicos o plásticos? Pues no es necesario. Si se quiere, sí, pero entonces tenemos que cumplir con una normativa que es la IEC 62561 en su parte 8, y que en ocasiones nos va a obligar a instalar, pues, a lo mejor de medio metro o de 1 metro los aisladores, con lo cual, pues, no es obligatorio. O sea, se puede hacer o se puede llevar todo entubado, no es obligatorio. Aquí en catálogo, pues pueden ver que tenemos abrazaderas metálicas y luego también tenemos algunas que son no aislantes, sino de otro material, pues de nylon, o realmente no son aislantes porque, ya digo, tendríamos que colocarle un separador para que realmente fueran aislantes y separarlo de la estructura una gran distancia para evitar un arco eléctrico, si fuera una estructura metálica, por ejemplo. Gracias, Ramón. Daniel nos pregunta, ¿cuál es la funcionalidad de la vía de chispas? La funcionalidad de la vía de chispas es la de conectar una antena, como vemos aquí en esta imagen. Cuando tenemos una antena en un edificio, este de aquí, y puede ser impactada por el rayo puede ser que caiga en el pararrayos, pero parte de la corriente se la puede llevar en la masa metálica del mástil, pues aquí tenemos el 18 que nos dice que esa antena nos recomiendan que la conectemos, el mástil metálico, que lo pongamos a tierra, o bien también que hagamos la conexión aquí al conductor de bajada del pararrayos. Y el punto 18, si nos vamos aquí abajo, en la leyenda, nos indica que es una... perdón, que me lo pasé. El 18 es una o más uniones equipotenciales a través de la vía de chispas para el mástil de la antena. Es decir, una vía de chispas no es más que internamente 2 electrodos que están separados unos 4 o 5 milímetros, con lo cual es un circuito abierto, pero que en el caso que el rayo impacte en el mástil de la antena, se cortocircuitará por tensión y dejará fluir la corriente hacia el suelo. Perfecto, Ramón. Y pregunta, dice, ¿cuándo se debe instalar 2 pararrayos tipo PDC en un mismo edificio? Pues cuando hemos visto aquí en la terminal del que estábamos evaluando que era muy pequeñita, que tenía 65 metros de largo. Me lo invento. Si fuera como la de Terminal 1, por ejemplo, la que tenemos en Barcelona, que en su día en Ingesco hicimos la protección, pues allí se pusieron 36 equipos. O sea, es
enorme la terminal. Y si también queremos proteger los fingers, intentar a darle protección pues, a las zonas cercanas a la terminal, pues hay que poner más de un equipo. Cuando tenemos esta industria que veíamos antes ahí en el catálogo, pues que puede ser muy grande, pues se necesitará más de un pararrayos. O en plantas fotovoltaicas, que últimamente, pues ya como decía, ¿no? Hay un auge de plantas. Si queremos proteger toda una planta fotovoltaica, vamos a necesitar bastantes equipos. Vale, Ramón. Y la última, porque ya nos está agarrando el tiempo. Las preguntas que nos hicieron y no se hayan respondido se van a responder todas por correo electrónico. Entonces, como tenemos registrados sus correos electrónicos, ahí les vamos a hacer llegar las respuestas. E igualmente, también, antes de comentarte la última pregunta, Ramón, la presentación se va a enviar. Entonces, todos van a recibir la presentación de este software. Y la última dice, ¿puedo instalar pararrayos en las subestaciones? Sí, de hecho, últimamente lo que nos estamos encontrando es que, supongo que es una subestación de media o alta tensión, en las subestaciones lo que se hace normalmente es, aprovechando los pórticos donde se instalan las fases, ¿no? Que vienen aéreas, pues se conecta el cable de guarda que viene de la torre aérea y se hace un cable de guarda encima de los transformadores o incluso se ponen puntas Franklin para lo que es la subestación. Pero en ocasiones nos estamos encontrando subestaciones pequeñitas y que todos los cables son subterráneos, ya no ponen pórticos, con lo cual lo más sencillo en ocasiones es poner un pararrayos PDC para darle protección, porque si no, pues bueno, hay que hacer pues pórticos, cable de guarda y puntas Franklin para proteger la subestación. Y luego a nivel interno, pues pondríamos lo que nosotros llamamos autoválvulas o pararrayos de línea para proteger los transformadores, ¿no? Los trafos. Vale, pues muchas gracias, Ramón. Pues nada, agradecer a todo el mundo el tiempo que nos han prestado y ya digo, me reitero, cualquier cosa a través del email con Ramiro, Alicia o conmigo, Ramón. Y lo comentado, pues se estarán enviando las respuestas a sus preguntas que no han sido respondidas aquí y van a recibir la presentación y cualquier cosa, como dice Ramón, a vuestra disposición para lo que necesiten. Muchísimas gracias por estar presentes en este webinar. Feliz tarde. Gracias.